Papá, dijo ella, con la voz quebrada. No sé cómo empezar, pero necesitas saber que hay algo más. Algo que no puede esperar. José Hernández vivía en un pequeño y distante pueblo en las afueras de Guadalajara, donde las sombras de su juventud, las decisiones que lo habían moldeado y el sufrimiento que cargaba como un peso, parecían ser la única constante en su vida. A sus 56 años, se sentía más viejo de lo que debía, y el peso de cada recuerdo parecía acumularse como piedras en una mochila que nunca había sabido dejar. No le importaba el tiempo. Las mañanas pasaban sin mucha diferencia entre una y otra, y el canto de los pájaros al amanecer era una de las pocas cosas que le traían algo de consuelo. El resto era silencio. Un silencio aplastante que llenaba su casa, situada en las afueras de Guadalajara, donde la soledad se sentía en cada rincón, en cada grieta de las paredes de la antigua construcción. Una casa que alguna vez estuvo llena de risas y recuerdos familiares, pero que ahora no era más que un eco vacío, como un reflejo del hombre en el que se había convertido. Hace 6 años, Teresa, su esposa, había decidido irse. La mujer que él amaba, con quien compartió sueños, hijos y una vida entera, ahora estaba lejos y perdida, no por falta de amor, sino por un error irreparable, el fracaso. El fracaso financiero que sacudió su negocio, que causó el distanciamiento emocional y corrompió su relación, y el orgullo que se convirtió en una barrera infranqueable. José sabía que Teresa lo había amado hasta el último momento, pero ella ya no pudo soportar las cargas que él no fue capaz de aliviar. Miraba el álbum de fotos sobre la mesa. Las imágenes descoloridas de un tiempo en el que todo parecía posible. Sus hijos, Mariana y Andrés, aún jóvenes y llenos de esperanza. Teresa, a su lado, radiante, con esa sonrisa genuina que tanto amaba. En esas fotos, eran solo una familia feliz, no los extraños que eran ahora. Se preguntaba qué había pasado para que la vida, que antes parecía prometedora, se desmoronara de manera tan abrupta. Entonces, el silencio de la casa se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Era Mariana, su hija, con la voz ansiosa y nerviosa, algo que José raramente escuchaba en ella. Papá, necesitamos hablar. Es urgente. El tono de su hija hizo que su corazón se acelerara. Mariana, con esa voz de quien carga el mundo sobre sus hombros, nunca llamaba a José por cosas triviales. Cuando lo buscaba, siempre era por algo grave, algo que amenazaba con desmoronarse. José respiró hondo, sintiendo una punzada de ansiedad en el pecho. ¿Qué pasó, hija?, preguntó, con la voz ya cargada de inquietud. Mariana vaciló un instante, como si buscara las palabras correctas para expresar lo que sentía. Papá, yo no sé cómo decirte esto. Tienes que venir al hospital. Mamá está muy mal. La palabra mamá cortó a José como una navaja afilada. Teresa estaba en el hospital. El miedo de perder todo lo que había dejado de lado por tanto tiempo era real, más que nunca. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le hacía sentir una urgencia, algo más allá del simple miedo. Como si esa llamada fuera el preludio de un cambio importante en su vida. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó a ella, Mariana?, preguntó, casi suplicando por respuestas. Papá, está muy mal. Necesito que vengas rápido. Pero, hay algo más, algo que necesitas saber antes de que mamá nos deje. José no sabía qué pensar. El miedo de que fuera demasiado tarde dominaba sus pensamientos, pero la curiosidad, junto con la sensación de que algo más allá de la enfermedad de Teresa estaba sucediendo, se apoderó de él. ¿Qué podría ser? ¿Qué estaba tratando de ocultar su hija? Tomó las llaves del auto con manos temblorosas y salió apresuradamente por la puerta. Mientras conducía por las calles de Guadalajara, José sentía como si cada kilómetro recorrido fuera una eternidad. Sus pensamientos estaban desordenados. Pensaba en la separación, en las palabras no dichas,
en las promesas rotas y en el orgullo que lo había alejado de Teresa cuando más lo necesitaba. Era como si todo lo que había hecho y no había hecho se estuviera reuniendo ahora, frente a un momento inevitable. La carretera parecía más larga que nunca, y con cada curva, José sentía el peso de su propia culpa. ¿Qué esperaba encontrar al llegar al hospital? Lo último que quería era enfrentar la posibilidad de que el final de Teresa también fuera el final de su propia oportunidad de redención. ¿Qué haría si la perdía para siempre? Cuando finalmente llegó al hospital, José fue recibido por una atmósfera densa y fría. El olor a medicamentos en el aire, el sonido de los monitores que pitaban de forma mecánica, todo parecía un escenario de pesadilla. Aunque no estuviera con ella, nunca había deseado su mal. Mariana estaba allí, esperándolo en la recepción, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión tensa. «Papá», dijo ella, con la voz quebrada. «No sé cómo empezar, pero necesitas saber que hay algo más. Algo que no puede esperar». José siguió a Mariana hasta la habitación de Teresa, con el corazón latiendo descontrolado en el pecho. Entró al cuarto con pasos lentos, sintiendo la tensión en el aire. Teresa estaba acostada en la cama del hospital, con la piel pálida y el cuerpo débil, pero aún reconocible. Cuando lo vio, una sonrisa tímida apareció en su rostro, pero estaba claro que el dolor que sentía le impedía ser plena. José se acercó, sintiendo el peso del momento. Era como si el tiempo se hubiera desacelerado y él tuviera que prepararse para lo que viniera después. Tomó la mano de Teresa con cuidado, y los dos se miraron, sin palabras, durante un largo momento. «Teresa», José susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasó? ¿Qué me estás ocultando?» Ella cerró los ojos lentamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Cuando finalmente los abrió, su expresión era más seria de lo que José jamás podría imaginar. «José, sé que el tiempo nos ha separado, pero antes de irme, necesito que sepas algo. Algo que cambiará todo lo que creíste saber sobre nosotros, sobre ti mismo». José sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué quería decir? ¿Qué podría ser tan importante, tan urgente, que necesitaba contarlo ahora? «José», habló Teresa, con voz débil y temblorosa. «Tienes un hijo». Las palabras cayeron sobre José como una bomba, destrozando su mundo en pedazos. No sabía qué hacer, qué decir, ni cómo reaccionar. «Un hijo». Miró a Teresa, tratando de entender el significado de eso. Pero ella estaba en silencio, y algo en su mirada parecía esconder aún más secretos. «Teresa, ¿qué quieres decir con eso?» La voz de José estaba ronca, casi un susurro, como si la gravedad de la situación dificultara su capacidad de articular palabras. «¿Cómo que un hijo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» Teresa, con esfuerzo, intentó moverse un poco en la cama, pero la debilidad en su cuerpo era evidente. Miró a José con una mirada que desbordaba arrepentimiento y tristeza. Su voz, ya debilitada, trató de hacerse escuchar. «José, yo quería que las cosas fueran diferentes. Pero lo que pasó, lo que vivimos, me hizo esconder esta verdad por tanto tiempo. No quería que lo supieras así, no quería que fuera de esta manera, pero el tiempo se acabó». José sintió un nudo en la garganta. No lograba comprender lo que Teresa le estaba diciendo. Se apartó de la cama, dio algunos pasos hacia atrás, tratando de procesar el torbellino de emociones que lo dominaba. Todo parecía haberse convertido en un caos, y el dolor que sentía era más grande que la propia idea de perder a Teresa en ese momento. Lo que ella le estaba confesando sacudía los cimientos de su vida. «¿Pero quién es él, Teresa? ¿Dónde está?», preguntó José, ahora más impaciente, tratando de tomar el control de una situación que parecía escaparse de sus manos. Teresa cerró los ojos, como si quisiera evitar una vez más la verdad, pero sabía que no podía escapar.
cuando finalmente los abrió, su expresión era de completa vulnerabilidad. Él está, en algún lugar, José. No sé dónde. Pero lo que sí puedo contarte, lo que necesitas saber, es que el motivo de nuestra separación, el motivo por el cual todo terminó como terminó, fue que ese hijo, fue el resultado de una noche en la que cometí un error. Algo que nunca pude corregir. Las palabras de Teresa cayeron como un golpe en el estómago de José. Se dejó caer en la silla junto a la cama, con las manos temblorosas. Trataba de entender, de asimilar, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. Teresa, la mujer con la que había compartido su vida, ¿tenía un hijo de otro hombre? ¿Por qué nunca se lo había contado? ¿Por qué esconder algo así durante tanto tiempo? ¿Un error, un error?, repitió José, intentando encontrar sentido a todo aquello. Entonces, ¿ese hijo no es mío? No, José. No es tuyo. Pero tú necesitabas saberlo. Porque todo lo que pasó entre nosotros, todo el dolor y la separación, tiene que ver con él, con lo que hice, y con la manera en que lo manejé. Tienes derecho a saber la verdad, aunque cambie todo lo que piensas sobre nosotros. José sintió que el estómago se le revolvía. Miró a Teresa, tratando de encontrar alguna explicación que aliviara el dolor que lo invadía. Pero ella parecía distante, como si estuviera siendo consumida por algo que él no lograba comprender del todo. Ya no era la misma mujer de antes. Algo en ella se había roto, como un espejo que se astilla y no puede volver a ser el mismo. Pero, Teresa, ¿por qué nunca me lo contaste?, preguntó José, con la voz quebrada por el sufrimiento. ¿Crees que no lo habría aceptado? ¿Que no te habría perdonado? Teresa lo miró, su rostro marcado por lágrimas que ya no podían caer. Intentó hablar, pero la debilidad en su voz revelaba el peso de la verdad que la estaba consumiendo. No sabía qué hacer, José. No sabía si podrías perdonarme, si alguna vez podrías aceptarlo. Tenía miedo de perderte, de perder lo poco que quedaba de nosotros. Así que, lo escondí. Mentí. Y ahora, quizás sea demasiado tarde. José cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Teresa como una carga física. Nunca habría imaginado que la mujer que aún amaba, a pesar de todo, había cargado con este secreto durante tanto tiempo. Pero lo que más lo destrozaba en ese momento era la idea de que, tal vez, él mismo había sido responsable de aquella distancia. Por haber fallado. Por haber dejado que el orgullo y la ira se interpusieran entre lo que más valoraba. ¿Dónde está él, Teresa?, dijo José, rompiendo el silencio. El dolor en su voz era profundo, como el de un hombre que sabía que ya no podía volver atrás. ¿Dónde está ese hijo? Pero Teresa, ya sin fuerzas para continuar, cerró los ojos e hizo un gesto débil con la mano, como si pidiera silencio. Quería decir más, pero las palabras no llegaban. El dolor la estaba consumiendo, y lo poco que le quedaba de energía parecía desvanecerse con cada segundo. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Teresa, pero sabía que la respuesta no vendría de ella. La verdad, aquella verdad, era más grande de lo que ella podía cargar. Y, por más que intentara explicarse, ya no había tiempo para resolver las cosas entre ellos. Él tenía que buscar esa verdad, aunque eso significara enfrentarse a un pasado que nunca quiso recordar. Con la mente llena de preguntas y un futuro incierto frente a él, José salió del cuarto de Teresa, dejando atrás el último suspiro de un amor que, de alguna manera, todavía resistía. Sabía que su vida nunca sería la misma, pero la pregunta que ahora ardía en su pecho era, ¿quién era ese hijo del que nunca supo? ¿Y qué significaba para el destino de su propia existencia? José salió del hospital en un estado de confusión. Sus piernas estaban débiles, como si el suelo bajo él se hubiera vuelto repentinamente inestable.
El aire fresco de la noche en Guadalajara parecía cortar su piel, pero su mente estaba cálida, inundada de pensamientos que no podía apartar. El rostro de Teresa, pálido y débil, seguía frente a él, con sus ojos llenos de lágrimas y esa expresión de profundo arrepentimiento. Sentía una mezcla de ira, desesperación y, al mismo tiempo, un dolor indescriptible, algo que lo atravesaba como un puñal. No sabía a dónde ir, pero no podía regresar a casa. Los recuerdos de Teresa y de sus hijos, ahora mezclados con la revelación del hijo oculto, parecían atormentarlo como una tormenta que no cesaba. Se sentó en una banca en el estacionamiento del hospital, con la cabeza entre las manos. El mundo a su alrededor parecía irreconocible. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? La ciudad a su alrededor estaba tranquila, pero su alma estaba destrozada. José sabía que tenía que encontrar a ese hijo, ese ser de su sangre, al que inconscientemente había dado la vida. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo podía buscar a un hijo cuya existencia desconocía hasta ahora? El dolor lo consumía por dentro y, al mismo tiempo, sabía que lo que más lo atormentaba no era la revelación en sí, sino el hecho de no haber tenido la oportunidad de ser padre. Los años de distanciamiento con Teresa, los errores cometidos y el orgullo que los había separado ahora parecían un peso que ya no podía cargar. Sabía que debía enfrentarse a ese pasado y, sobre todo, al hijo que Teresa había mantenido en secreto. Pero ¿por dónde comenzar? Fue entonces cuando el celular de José vibró. Miró la pantalla, y el nombre de Mariana apareció. Su hija, la única conexión que quedaba con lo que quedaba de su familia. Mariana tenía una sensibilidad única, algo que él siempre había admirado, y sabía que ella, a diferencia de él, nunca huiría de una verdad, por dolorosa que fuera. «Papá, ¿estás bien?». La voz de Mariana sonó al otro lado de la línea, con un tono de preocupación. «¿Qué pasó con mamá? ¿Necesitas algo?». José respiró hondo antes de responder. Su voz estaba ronca, y tuvo que concentrarse para que la tristeza no se reflejara en sus palabras. «Mariana, yo necesito hablar contigo. No sé qué hacer. Teresa me dijo algo que lo cambió todo». «¿Tú sabías de esto? ¿Sabías de ese hijo que tuvo?». La pausa al otro lado de la línea fue demasiado larga, como si Mariana se estuviera preparando para dar un golpe fatal. José sintió la tensión instalarse en su pecho. Nunca habría imaginado que Mariana pudiera estar implicada en ese secreto. Su hija, siempre tan transparente, ahora parecía llevar más peso del que él podía imaginar. «Papá», la voz de Mariana sonó baja y vacilante. No sabía cómo decírtelo. No sabía si era el momento adecuado. Pero sabía que necesitaba saberlo, antes de que fuera demasiado tarde. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Mariana lo sabía? Ella, su propia hija, sabía algo tan importante, tan íntimo, y nunca se lo había contado. La ira subió a su garganta, pero sabía que no podía dejarse llevar por el odio. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. ¿Cómo que lo sabías, Mariana?, preguntó José, con la voz temblorosa, el desespero aflorando. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mariana suspiró al otro lado de la línea, como si estuviera liberando un peso que la consumía. Papá, yo no quería lastimarte más. El tiempo que pasó, lo que sucedió entre ustedes. Y sabía que, si te lo decía, eso solo te haría sufrir más. No sabía cómo ibas a reaccionar. Y sabía que, de alguna manera, lo que dijera no cambiaría el pasado. José apretó los puños. La verdad estaba allí, frente a él, y no sabía cómo reaccionar. El dolor en su alma era casi insoportable. Entonces, ¿dónde está él, Mariana? ¿Dónde está ese hijo?, preguntó José,
con una urgencia que parecía venir de lo más profundo de su ser. Mariana dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé exactamente dónde está, papá. Pero sé dónde estuvo, al menos hasta hace poco. Ha vivido en un lugar alejado, fuera de la ciudad. Un lugar donde mamá y yo intentamos mantenerlo lo más lejos posible de todo lo que pasó. Pero ahora, no sé qué más hacer. Tienes que encontrarlo, papá. Solo tú puedes hacerlo. José guardó silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que esta búsqueda no sería fácil, pero lo que ahora entendía con claridad era que buscar a ese hijo no solo era un asunto de familia. Era una cuestión de redención. Necesitaba entender lo que había pasado, necesitaba mirar a los ojos a ese hijo, aunque eso significara enfrentar los errores de su propio pasado. ¿Dónde está, Mariana?, repitió José, ahora con más firmeza. ¿Dónde puedo encontrarlo? Mariana le dio una dirección vaga, un nombre que no significaba nada para José, pero que, de alguna manera, le hacía sentir que el destino lo guiaba hacia algo más grande. La revelación de Teresa había sido el primer paso de un largo camino que José no sabía a dónde lo llevaría, pero estaba claro que tenía que seguirlo. Mientras colgaba el teléfono, José sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Sabía que nada sería fácil de ahora en adelante. Las respuestas que buscaba estaban fuera de su alcance, y cada paso hacia ellas lo alejaba más del hombre que había sido. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía retroceder. La angustia de haber sido mantenido al margen de la vida de su hijo era un peso que ahora debía cargar. Con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de incertidumbre, José se preparó para el viaje. Sabía que esta búsqueda no se trataba solo de encontrar a alguien. Se trataba de reconstruirse, de hacer las paces con el pasado. Lo único que sabía con certeza era que su vida nunca volvería a ser la misma, y que su viaje, por más difícil que fuera, apenas comenzaba. José despertó antes del amanecer, como siempre lo hacía, pero lo que sentía no era la calma habitual de las mañanas. La ansiedad lo dominaba, y las horas parecían pasar lentamente, como si el tiempo quisiera castigarlo por la incertidumbre que lo consumía. Tenía la extraña sensación de que este viaje, esta búsqueda de su hijo, no solo lo llevaría a una revelación dolorosa sobre el pasado, sino también sobre sí mismo. Ya no sabía quién era, o al menos, no sabía quién sería después de todo esto. Esa mañana, el aire estaba cálido, la humedad característica de Guadalajara se hacía presente, y el tráfico parecía más denso de lo habitual. José apenas notó el movimiento a su alrededor. Estaba concentrado en una sola cosa, encontrar al hijo de Teresa, el hijo cuya existencia desconocía hasta hacía poco. La idea de un hermano para Mariana, alguien a quien jamás había mencionado, se volvía más real a medida que avanzaba el día. José aún no sabía qué esperar. La dirección que Mariana le había dado no decía mucho, salvo un nombre y un lugar. Era un sitio apartado donde, según ella, Teresa había mantenido al hijo lejos de todo y de todos, tal vez por temor a la reacción de José o, quizás, porque la verdad era más dolorosa de lo que cualquiera podría imaginar. Tomó la carretera con un creciente sentimiento de incomodidad. El trayecto se le hizo más largo de lo esperado, y los paisajes, que en otro momento habría disfrutado, ahora pasaban como una película borrosa. Sus pensamientos estaban cada vez más confusos. Se preguntaba cómo reaccionaría al ver a ese hijo, cómo justificaría los años de ausencia, el silencio y el dolor que él mismo había causado, no solo a Teresa, sino también a ese hijo que estaba a punto de cruzarse en su camino. José estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notó cuando llegó al pueblo que Mariana le había indicado. Era un lugar pequeño, lejos del bullicio de Guadalajara, donde el tiempo parecía avanzar más despacio. Las calles eran estrechas, y las casas simples, casi rústicas, con muros de adobe y puertas de madera desgastadas. Estacionó su coche frente a una casa que no parecía diferente de las demás.
Era sencilla, con un pequeño jardín y una cerca baja. Nada parecía fuera de lo normal, pero José sintió el peso de la expectativa y la ansiedad. Se detuvo un momento, mirando la puerta, intentando reunir el valor necesario para tocar el timbre. Su mente era un torbellino. Sabía que, al hacerlo, su vida cambiaría para siempre. Ya no buscaba solo respuestas sobre su hijo, sino también sobre el hombre que había sido y el que aún podía llegar a ser. El peso de los años de separación, las decisiones que lo habían alejado de Teresa y la vergüenza de no haber sido el padre que su hijo merecía estaban a punto de enfrentarlo. Finalmente, José tocó el timbre. La puerta se abrió, y una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, apareció. Sus ojos eran cálidos, pero había una expresión de curiosidad, y tal vez incluso un poco de recelo, al ver a José allí, con la tensión reflejada en su rostro. ¿Sí?, preguntó ella, con una voz suave pero cautelosa. Yo estoy buscando al joven Roberto. Es sobre el hijo de Teresa, dijo José, con la voz temblorosa, pero firme. Se sentía como un intruso invadiendo un territorio que no era suyo. La mujer lo miró por un momento, como evaluando lo que acababa de decir. Pareció dudar, pero después de unos segundos, una leve sonrisa apareció en su rostro y lo invitó a entrar. Usted debe ser José, el padre de Mariana, dijo ella, de manera acogedora, como si ya supiera quién era. Por favor, pase. José cruzó el umbral de la casa, impregnada de un olor familiar a comida casera. La simplicidad del lugar le despertó un sentimiento de nostalgia, algo que no sentía desde hacía mucho. La mujer lo condujo a una sala modesta, con muebles antiguos y fotos colgadas en las paredes. Era un espacio acogedor, pero José no lograba relajarse. Roberto está aquí. Él sabía que vendría, José, dijo la mujer en voz baja, casi como si intentara aliviar la tensión. José sintió un nudo en la garganta. No sabía qué esperar de ese encuentro, pero algo en el tono de la mujer insinuaba que Roberto ya lo estaba esperando. El tiempo pareció detenerse mientras aguardaba. Entonces, el joven entró a la sala. Tenía la misma estatura que José, pero su semblante era más calmado, quizás más sereno de lo que había imaginado. Los ojos de Roberto eran de un marrón profundo, pero lo que más llamó la atención de José fue el parecido en los rasgos. Allí, frente a él, estaba un reflejo de lo que pudo haber sido su vida. En el rostro de Roberto veía algo familiar, el dolor de un hombre perdido, pero también una fuerza silenciosa, algo que José no estaba seguro de tener. Roberto lo miró, sin decir una palabra, pero su mirada lo decía todo. No era una mirada que juzgara, sino una que parecía comprender todo lo que José sentía. Como si supiera que, a pesar de la distancia entre Teresa y él, José siempre sería su padre. Por un momento, José no supo qué decir. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar todos esos años? ¿Cómo enfrentarse a la realidad de un hijo perdido, de una paternidad ausente? Pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, Roberto habló. Su voz era suave, pero cargada de emoción. No sé qué esperas de mí, José. No sé qué piensas de todo esto. Pero lo único que sé es que, en el fondo, siempre supe que un día vendrías. No sé si es demasiado tarde, pero, aquí estamos. José sintió un apretón en el pecho. Tal vez era demasiado tarde. Pero en ese momento, entendió que tenía una elección. Y esa elección no era sobre el pasado, sino sobre el futuro. Podía intentar reconstruir algo, aunque fuera tarde, o seguir viviendo con el peso del arrepentimiento y el silencio. Con una voz casi inaudible, José finalmente dijo: Yo no lo sabía. Nunca lo supe. Pero ahora quiero intentarlo. No sé si podré, pero lo intentaré. Roberto lo miró, con una expresión difícil de interpretar,
pero finalmente una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de perdón, pero sí de aceptación, como si entendiera que la vida, por complicada que fuera, aún ofrecía espacio para los nuevos comienzos. Y así, se dio el primer paso. José sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Pero al mirar al hijo que nunca conoció, entendió que, al final, la búsqueda del perdón no era solo por las personas a su alrededor. Era, antes que nada, por él mismo. La noche cayó sobre la humilde casa donde José y Roberto estaban, y el ambiente se sentía aún más silencioso con la presencia de un secreto compartido, pero aún no completamente revelado. Después de horas de conversación, de intercambios de palabras que eran más intentos que entendimientos plenos, Roberto lo había guiado por la casa, mostrándole el cuarto donde pasó su infancia, las fotos de una vida que José solo conocía por las historias contadas por Teresa y, más recientemente, por la mujer que lo había cuidado. José se sentía perdido. A veces, las palabras de Roberto lo golpeaban como cuchillas afiladas y se preguntaba, con pesar, cómo había llegado hasta ahí, frente a ese hombre al que ignoró por tanto tiempo. El peso de las decisiones del pasado lo afligía en cada palabra intercambiada entre ambos. Pero más pesado aún era el hecho de que no sabía cómo pedir perdón ni cómo reparar los daños irreparables que causó con su ausencia. A la mañana siguiente, José estaba de pie antes del amanecer. El pensamiento del encuentro del día anterior seguía martillando en su mente, y sabía que ya no podía postergar la conversación con Teresa. La verdad estaba ahí, frente a él, pero debía enfrentarse con valentía, y entendía que su encuentro con el pasado no estaría completo hasta que confrontara las decisiones que lo llevaron hasta ese momento. Esa mañana, el sol salió sobre Guadalajara con una luz fuerte, pero no suficiente para disipar la oscuridad que envolvía los pensamientos de José. No quería dejar la casa sin antes entender qué había pasado con Teresa y que los llevó a una separación tan dolorosa. Sabía que enfrentar a Teresa sería difícil, pero la verdad ya no podía ser evitada. Estaba dispuesto a encontrar un camino hacia la reconciliación, incluso si eso significaba confrontar su propia vergüenza. La decisión estaba tomada. José iría al hospital. Roberto trató de disuadirlo. Sabía que el encuentro con Teresa sería complicado y, tal vez, mucho más doloroso para José de lo que él imaginaba. Pero José estaba decidido. Ya no podía aplazar más el asunto. Necesitaba entender qué había pasado con su vida, con su familia, y, sobre todo, con el amor que creyó haber perdido para siempre. En el hospital, el ambiente era más pesado de lo que esperaba. Las paredes blancas, el olor a alcohol y cloro, el murmullo de las enfermeras y los médicos conversando en los pasillos. Todo parecía reflejar la confusión interna de José. Tenía miedo de entrar en la habitación de Teresa, pero la verdad lo llamaba, con un magnetismo del que no podía escapar. Cuando entró en la habitación de Teresa, lo que encontró no era la mujer que recordaba. Estaba pálida, con los ojos cansados, y la sonrisa que un día fue su sello estaba ausente. Su rostro estaba marcado por las dificultades de la vida, por los años de sufrimiento y las enfermedades que había soportado en silencio. Teresa, dijo José, con la voz temblorosa, tratando de encontrar las palabras correctas. Teresa levantó los ojos y, al verlo, su rostro se contrajo por un momento, como si algo la consumiera por dentro. No dijo nada inmediatamente, solo lo miró con una expresión que José no podía interpretar. El tiempo que pasó sin mirarlo parecía pesar más que todos los años de separación. Sentía como si cada segundo dentro de esa habitación fuera una eternidad. Sabía que vendrías, dijo Teresa finalmente, con un suspiro. Su voz estaba más débil, pero aún cargaba una fuerza silenciosa. Era solo cuestión de tiempo. José se sentó en la silla junto a la cama, su mirada fija en el rostro de Teresa, tratando de entender sus palabras. No sabía qué decir. No sabía cómo justificar la ausencia de tantos años, el dolor que le causó a ella y a su hijo.
Sabía que al mirar a Teresa estaba frente a una mujer que lo había amado, pero que también había sufrido por su culpa. Teresa, no sé qué decir, comenzó José, con la voz quebrada. Yo cometí tantos errores, no sabes cuánto lo lamento. No sé cómo pude dejar que todo llegara tan lejos. Ella lo miró por un momento, y algo en sus ojos parecía haber estado esperando ese instante. Era como si, a pesar de todo lo que ocurrió, Teresa aún esperara una señal de que José no había perdido la capacidad de amar. No se trata de lo que digas, José, respondió Teresa, con una expresión triste. Siempre supe que tenías demasiado orgullo para pedir disculpas, para redimirte. Pero ahora ya no importa. Lo que importa es lo que harás con el tiempo que nos queda. ¿Qué vas a hacer ahora, después de tanto tiempo? José sintió un nudo en el pecho. Sus palabras eran duras, pero tenían una verdad que lo estremecía por dentro. ¿Cómo podía reparar todo lo que había hecho? ¿Cómo podía hacer que Teresa, e incluso su hijo, vieran que estaba dispuesto a intentarlo, que estaba dispuesto a enfrentar las sombras del pasado para construir algo nuevo? Teresa, con un suspiro profundo, miró a José y dijo: No sé si podrás lograrlo, José. No sé si todavía existe un camino para nosotros. Pero lo que sí puedo decirte es que guardé este secreto, y espero que, al menos, ahora entiendas por qué. José la miró, sin saber qué responder. La mujer frente a él ya no era la joven llena de vida que había conocido. Estaba marcada por el dolor y las dificultades que vivió, y sabía que, aunque quisiera empezar de nuevo, no podía borrar todo lo ocurrido. ¿Qué estás tratando de decirme, Teresa?, preguntó José, tratando de ocultar el miedo en su voz. Ella lo miró, con los ojos vidriosos, pero sin permitir que las lágrimas cayeran. Estaba a punto de revelar lo que había guardado durante todos esos años. La revelación para la que José no estaba preparado. José, no solo tienes un hijo. Tienes un nieto. Asterisco asterisco aquellas palabras cayeron como una bomba, asterisco asterisco José quedó paralizado, incapaz de procesar lo que Teresa acababa de decir. La miró con los ojos desorbitados, intentando entender si realmente había escuchado lo que ella acababa de revelar. Ella esbozó una sonrisa triste y continuó. Tu hijo tiene un hijo. Y tú, José, tienes un nieto del que nunca supiste. Todo lo que hiciste, todas las decisiones que tomaste, no solo nos afectaron a ti y a mí. También afectaron a una nueva generación. José no sabía qué sentir. El dolor del pasado parecía intensificarse, pero el peso de la responsabilidad hacia el futuro lo dejaba aún más confundido. Ya no sabía si era demasiado tarde para recuperar lo que había perdido, pero ahora, más que nunca, tenía algo que perder, algo que no sabía que existía, pero que ahora, sin duda, necesitaba conocer. Esa noche, José no pudo dormir. Las palabras de Teresa resonaban en su mente cada vez que cerraba los ojos. La idea de que tenía un nieto, un niño que no sabía nada de su existencia, lo atormentaba como un martillo pesado golpeando su conciencia. Sentía que su vida había sido una sucesión de errores, pero la verdad era que ahora tenía algo más por lo que luchar, no solo el dolor de las decisiones del pasado, sino el peso del futuro. Cuando amaneció, José permaneció sentado en el sillón, perdido en sus pensamientos. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría levantarse después de tanto tiempo perdido? Y, lo más importante, ¿cómo podría acercarse a un nieto que ni siquiera sabía que él existía? Las palabras de Teresa seguían presentes en su mente. José sabía que el perdón era algo complicado de obtener, pero la responsabilidad de ser abuelo encendía dentro de él una urgencia. Ya no quería vivir con los arrepentimientos y las distancias que lo alejaron de todo lo que realmente importaba. La vida le daba una segunda oportunidad, y él sabía que no podía dejarla escapar.
Decidido a enfrentar lo que vendría, José tomó el teléfono, sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba el número de Mariana. Sabía que este sería el primer paso para intentar reparar lo que había destruido. Necesitaba saber dónde estaba su nieto, necesitaba empezar a entender lo que había pasado durante todos esos años de ausencia. Cuando Mariana contestó, su voz lo hizo dudar por un momento. Parecía cansada, como si el peso de ser madre y cuidar de Teresa la hubiera consumido de alguna manera. «¿Papá?», dijo Mariana sorprendida. «¿Todo está bien? ¿Estás bien?». José tragó saliva antes de responder. «Mariana, yo necesito que me digas dónde está mi nieto. Necesito verlo». La vacilación fue inmediata. Sabía que la reacción de su hija no sería la mejor. Mariana siempre había sido protectora y, ahora, con la revelación de Teresa, era lógico que estuviera aún más distante y desconfiada. «Papá, ¿estás seguro de lo que estás diciendo?», preguntó Mariana con incredulidad. «Acabas de enterarte de él. No sé si es el momento de...». «Mariana, sé que parece difícil, pero lo necesito. No te pido verlo todo de golpe. Solo quiero conocer a mi nieto. Necesito saber que existe, no solo como un recuerdo de Teresa. Necesito verlo con mis propios ojos». La conversación entró en un punto muerto por algunos segundos, pero la determinación de José era más fuerte que la resistencia de Mariana. Ella sabía que no podía impedir lo que estaba sucediendo. Después de un largo suspiro, finalmente cedió. «Está en casa de mi amiga, en la ciudad. Te pasaré la dirección, pero debes saber que esto no será fácil. No sé si él está listo para conocerte». José agradeció a su hija, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. Sabía que este encuentro no sería sencillo. El niño, un chico de apenas 8 años, no sabía nada de él, ni siquiera que tenía un abuelo. Para empeorar las cosas, el hecho de haber crecido sin saber sobre su verdadera familia lo hacía más vulnerable a la desconfianza. José se sentía perdido, pero ya no podía retroceder. El camino hacia la casa de la amiga de Mariana fue largo y silencioso. José conducía sin prisa, como si el tiempo se ralentizara a su alrededor. Cada kilómetro que recorría parecía eterno. No sabía cómo comportarse al conocer al niño ni qué decirle. ¿Qué podía ofrecerle un hombre como él, que no había sabido ser padre, a un nieto que ni siquiera sabía que él existía? Estaba nervioso, pero también sentía algo dentro de sí, una pequeña chispa de esperanza que ardía lentamente, quizá por primera vez en muchos años. El encuentro con su nieto no era solo una oportunidad para reparar el pasado, sino también para dejar atrás los años de dolor y soledad. Si podía tener ese encuentro, tal vez podría entender cuánto podía transformarse su propia vida. Cuando llegó a la casa, una vivienda modesta pero bien cuidada, se detuvo frente a la puerta y, por un momento, simplemente se quedó ahí, mirándola. Se sentía pequeño ante lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el momento que se aproximaba no era solo un encuentro, sino un punto de inflexión. Tocó el timbre, y segundos después, la puerta se abrió, una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida, lo invitó a pasar. Era la amiga de Mariana, y fue ella quien lo condujo a la sala donde estaba su nieto. El corazón de José latía más rápido con cada paso. El niño estaba sentado en el sofá, jugando con un cochecito. Miró hacia la puerta y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de José. La conexión entre ellos era invisible, pero había algo en la mirada del niño que hizo que José sintiera como si el tiempo se detuviera. No sabía qué decir, pero las palabras comenzaron a surgir, como un reflejo de algo más grande. «Hola, chico», dijo José con una sonrisa nerviosa, intentando romper la tensión. «¿Cómo estás?». El niño, sorprendido, lo miró con desconfianza.
Pero el silencio entre ambos no duró mucho. Se levantó lentamente, como si intentara entender quién era ese hombre que ahora estaba frente a él, alguien que no conocía, pero que, de alguna manera, formaba parte de su historia. ¿Quién eres?, preguntó el niño con curiosidad cautelosa. José tragó saliva. No sabía cómo empezar, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba ahí, no solo para enfrentar el pasado, sino para comenzar a construir un futuro que nunca pensó que podría tener. Soy tu abuelo, dijo José con una voz temblorosa pero sincera. Y estoy aquí porque necesito conocerte. Soy tu abuelo, dijo José con una voz temblorosa, pero sincera. Y estoy aquí porque necesito conocerte. El silencio en la sala era palpable. José sentía el peso del momento mientras el niño, aún cauteloso, lo observaba detenidamente. La tensión que se había instalado parecía crecer con cada segundo, como si el aire estuviera cargado de expectativas que él no sabía cómo cumplir. El niño estaba parado frente a él, con los ojos grandes y curiosos, pero también desconfiados, como si percibiera que algo importante estaba por suceder, aunque aún no lo comprendiera. José no sabía cómo acercarse a ese niño que, en muchos aspectos, podría haber sido una réplica de su propio hijo en su juventud. El parecido físico era innegable y, por un breve momento, recordó la infancia de Mariana, como ella también había sido tan llena de vida, tan inocente y llena de sueños. Y ahora, ahí estaba él, frente a su nieto, un reflejo vivo del pasado, pero también un símbolo de un futuro que nunca imaginó que podría tener. ¿Eres mi abuelo?, preguntó el niño con una voz baja, pero curiosa. La pregunta de Felipe fue directa, como un cuchillo cortando la tensión en el aire. José vaciló por un momento, como si las palabras que tanto temía decir aún estuvieran atrapadas en su garganta. Sí, lo soy, respondió José con la voz entrecortada. Mi nombre es José. Soy el papá de tu mamá, Mariana. El niño lo miró con cierta extrañeza, como si intentara encajar esas palabras en algún lugar que no lograba alcanzar. Los ojos de José se suavizaron al ver esa expresión inocente. Sabía que todo lo que estaba pasando en ese momento sería confuso para el niño. Felipe no tenía culpa de los errores de su padre, ni de los errores de José. Pero él, José, estaba ahí ahora, y eso era lo único que importaba. La tensión en el aire no disminuía, pero, de alguna forma, parecía que había una curiosidad creciente en Felipe. Se acercó un poco a José, todavía con el semblante serio, pero con una mirada que parecía, poco a poco, buscar algún tipo de conexión. ¿Tú conoces a mi mamá?, preguntó Felipe, ahora con más confianza, como si intentara descubrir más sobre ese hombre que nunca había visto antes. José respiró hondo antes de responder. El dolor de no haber sido un abuelo presente, de haber dejado que el tiempo se escapara, se convirtió en un peso en su pecho. Sabía que no había excusas para lo que hizo con Teresa, con Mariana, con su familia. Pero ese momento no era para justificar el pasado. Era para mirar hacia adelante. Para empezar a reconstruir. Conozco muy bien a tu mamá, Felipe, dijo José, sonriendo levemente. Ella es mi hija, y la quiero mucho. La sonrisa del niño pareció un reflejo de las palabras recién pronunciadas, pero su expresión seguía siendo de duda. Probablemente no entendía la complejidad de lo que estaba pasando. No sabía cuánto significaban las palabras "te quiero" para José, palabras que debería haberle dicho a Mariana hace muchos años, pero que nunca pudo. Ahora, tenía que encontrar la forma de construir esa relación. De ser el abuelo que su nieto merecía. José se agachó, quedando a la altura de Felipe, intentando establecer algún tipo de contacto visual. Sabía que el niño estaba tenso, pero también sabía que, al hacer eso, estaba dando un primer paso hacia algo más importante de lo que jamás había imaginado. Felipe, yo.
Sé que esto puede ser confuso, y que todo esto es nuevo para ti. Pero estoy aquí para conocerte. Y si me lo permites, quiero estar en tu vida, para lo que necesites. Porque ahora tú eres parte de mi vida también. Felipe no dijo nada de inmediato. Simplemente observó a José, con los ojos fijos, intentando descifrar qué había detrás de las palabras de un hombre tan extraño para él. El tiempo parecía alargarse mientras José esperaba la reacción del niño. ¿Estaría realmente dispuesto a darle una oportunidad a ese abuelo que nunca había conocido? Después de algunos segundos de silencio, Felipe habló, más suavemente esta vez. «Vas a volver, ¿verdad?» Las palabras del niño golpearon a José de una forma que no esperaba. Era una pregunta sencilla, pero cargada de una esperanza que sintió como un peso en el corazón. El niño estaba pidiendo más que una simple visita. Quería saber si José estaba allí para quedarse. No solo físicamente, sino emocionalmente, de una manera que los demás nunca lo estuvieron. José se levantó lentamente, sintiendo el peso de la respuesta que tenía que dar. Miró al niño con más sinceridad de la que jamás había mirado a alguien. Tal vez era demasiado tarde para arreglar todo lo que había perdido, pero allí, en ese momento, sabía que no podía retroceder. Sí, Felipe, voy a volver. Te prometo que voy a volver. Mariana, que había estado observando todo desde lejos, entró en la sala con una mirada cargada de preocupación. Sabía cuánto significaba ese encuentro para ambos, pero también sabía que no sería fácil. José estaba tratando de reconstruir una relación con su hijo, pero, al mismo tiempo, enfrentaba el hecho de que la distancia y los años de separación eran enemigos poderosos. No sabía qué deparaba el futuro para ese momento, pero, de alguna manera, ver a su padre allí, tratando de dar un paso hacia algo nuevo, le trajo un pequeño alivio. Era como si, por primera vez, viera una posibilidad de redención para su propia familia. ¿Cómo te fue?, preguntó Mariana con una sonrisa nerviosa en el rostro. José no respondió de inmediato. Miró a Felipe, que ahora estaba jugando con un carrito en la mesa, asimilando las palabras de su abuelo, tratando de entender lo que realmente había sucedido. Fue difícil, Mariana, dijo José finalmente, con una sonrisa triste. Pero creo que vale la pena. La promesa de José de volver no fue solo un alivio momentáneo, sino también una semilla plantada que poco a poco comenzaba a germinar en lo más profundo de su alma. Sin embargo, la jornada de redención estaba lejos de ser sencilla, como bien sabía. La vida de José no se resumiría a una sola visita, a un solo gesto. El peso de sus errores y los recuerdos de un pasado que había intentado enterrar regresaban con fuerza, empujándolo hacia una realidad que ya no podía evitar. Al día siguiente, al despertar, José sintió la quietud de la mañana invadir su casa. La luz suave del sol entraba por la ventana, pero no disipaba la sensación de vacío que siempre estuvo presente desde la partida de Teresa. Sabía que el reencuentro con Mariana y Felipe era un paso, pero el camino aún estaba lejos de ser fácil. El pasado que intentaba esconder bajo capas de orgullo y arrepentimiento aún lo acosaba, como una sombra que no se disipa, no importa cuánto lo intentara alejar. Mientras tomaba el desayuno solo, la mente de José vagó nuevamente hacia el tenso momento del día anterior, cuando Teresa, en su debilidad, le había revelado que tenía un hijo. La sorpresa de esa revelación aún estaba fresca en su mente, pero lo que más lo incomodaba era el hecho de que no sabía nada sobre el hijo de Teresa, sobre el niño que debería haber conocido, cuidado, amado. Esa falta de conocimiento sobre su propia familia lo desgarraba. ¿Qué más había perdido durante todos esos años? ¿Cuántos momentos preciosos había desperdiciado? José se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. La suave brisa de la mañana parecía no traer alivio, sino más preguntas, más dudas. ¿Qué sabía realmente sobre la vida de Teresa y de Mariana? ¿Qué sabía sobre lo que había sucedido después de que la dejó,
después de que la familia se fragmentó? La respuesta parecía obvia, pero José aún resistía. Sabía que necesitaba confrontar el pasado para poder avanzar, pero hacer eso significaba lidiar con todo lo que no quería ver. Y, aún así, había algo dentro de él que lo empujaba hacia adelante, una fuerza invisible que lo hacía desear, más que nada, reconstruir la relación con su hija y ahora con su nieto. Cuando José llegó a la casa de Mariana, su mente estaba agitada. Sabía que esa visita no sería fácil, no solo para él, sino también para ella. Mariana había cargado con el dolor de su ausencia durante años, y por más que lo intentara, no podría borrar los daños que había causado. Ella lo recibió con una mirada cansada, pero también con una leve esperanza que parecía latir en sus ojos. «Papá, volviste», dijo Mariana con una voz suave, pero que llevaba consigo cierta tensión. Lo que José sabía es que las palabras nunca eran suficientes para expresar la complejidad de los sentimientos que Mariana guardaba. José sonrió levemente, tratando de parecer más tranquilo de lo que realmente se sentía. Aún estaba luchando con el peso del pasado, pero sabía que lo que más importaba ahora era estar presente para ella, para Felipe. «Te dije que volvería, Mariana», dijo con un tono que sonaba casi como un intento de redimirse. «Sé que nada de esto puede arreglar lo que pasó, pero quiero estar aquí. Quiero que me dejes ser parte de tu vida nuevamente». Mariana lo observó por un largo momento, como si estuviera analizando cada palabra que él decía. Ella no era una mujer fácil de engañar. Durante todos los años en que él estuvo ausente, había aprendido a ser fuerte, a protegerse. Pero había algo en José ahora, una fragilidad que él nunca había mostrado antes, y eso hizo que bajara la guardia, aunque solo fuera por un momento. «Yo no sé qué decir, papá», dijo Mariana, con un suspiro. «Me llevó mucho tiempo entender todo lo que pasó entre nosotros. Pero ahora, verte aquí, es raro. Como si las cosas hubieran vuelto a un lugar donde no sé si quiero estar». José guardó silencio, consciente del dolor que sus palabras estaban causando. Sabía que Mariana tenía razón. El tiempo perdido no podía recuperarse con simples promesas. Se necesitaba más. Era necesario demostrar, con acciones, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para reconstruir lo que se había destruido. «Lo entiendo, hija. Y sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero, si me permites, quiero intentar, al menos intentar, ser el padre y abuelo que tú y Felipe merecen. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo intentar construir algo nuevo contigo. Algo mejor». Mariana lo miró, con los ojos húmedos, pero con una expresión decidida. No sabía si creía completamente en las palabras de José, pero estaba dispuesta a intentarlo. Para ella, ese momento era tan nuevo como para él. Pero lo que sabía era que tenía que darle una oportunidad, por más difícil que fuera. Después de todo, la vida continuaba, y la idea de una nueva oportunidad para su familia parecía una posibilidad que no podía ignorar. «Vamos a intentarlo, papá», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo. Pero, por favor, muéstrame que estás aquí por nosotros, de verdad». José sintió el peso de la responsabilidad en sus palabras, pero también una leve sensación de alivio. El primer paso ya se había dado. Ahora, el viaje apenas comenzaba. Y estaba decidido a no fallar. José ya no podía dormir bien. Las horas pasaban lentamente, y la ansiedad se apoderaba de cada momento. El compromiso que le había hecho a Mariana de ser un buen padre y abuelo pesaba sobre él, como una carga que nunca antes había llevado. Sin embargo, había algo aún más profundo en su corazón, algo que sabía que debía enfrentar antes de continuar reconstruyendo su vida. Necesitaba entender la verdad sobre el hijo que Teresa le había revelado. Esa tarde, después del almuerzo con Mariana y Felipe, José reunió valor y llamó al hospital.
Quería saber el estado de salud de Teresa, saber si había mejorado o si su situación había empeorado. Cuando atendió la enfermera del hospital, José sintió que esa llamada podría cambiarlo todo. Al escuchar la voz de la mujer al otro lado de la línea, supo que no solo estaba buscando información sobre la salud de Teresa. Había una urgencia en sus palabras, una solicitud para que regresara al hospital para una conversación mucho más importante de lo que él imaginaba. Señor Hernández, su esposa necesita hablar con usted. Ella pidió que viniera inmediatamente. La voz de la enfermera sonaba temblorosa, como si el peso de lo que estaba a punto de contarle a José fuera tan grande como la carga de su propia vida. José no dudó. Se vistió rápidamente, cogió las llaves del coche y se dirigió al hospital. La nostalgia que sentía por Teresa había sido sofocada por el orgullo y el dolor de los años de separación, pero ahora, mientras sus palabras resonaban en su mente, algo dentro de él comenzaba a romperse. Necesitaba saber la verdad sobre ese hijo, sobre los secretos que ella había escondido tanto tiempo. Al llegar al hospital, la atmósfera era diferente a la de la mañana. El olor a desinfectante parecía penetrar en su mente, y el sonido del monitor cardíaco golpeaba en sus oídos como una alerta constante. Mariana lo esperaba en la recepción, con los ojos cansados, como si hubiera sido consumida por la tensión de esos días. Papá, su voz estaba baja, casi inaudible. Teresa pidió que fueras a su habitación. Ella quiere hablar contigo. Algo ha pasado, papá. Algo que puede cambiarlo todo. José trató de disimular la ansiedad que se acumulaba en su pecho. Ya sabía que esa conversación sería más difícil de lo que imaginaba. Al entrar a la habitación de Teresa, el silencio lo envolvió. Teresa estaba acostada, pálida, con los ojos sin brillo, pero había una fuerza en su mirada, algo que aún no lograba identificar. Ella lo observaba con una mezcla de tristeza y miedo, como si el peso de los años finalmente estuviera exigiendo su cobro. José se acercó a la cama y tomó su mano. Sintió la piel fría y frágil de Teresa, como si el tiempo le hubiera arrebatado más de lo que podría haber imaginado. Las palabras que tanto temía estaban a punto de salir de sus labios, y sabía que nada sería igual. Nada. Teresa, su voz temblaba. ¿Qué necesitas contarme? Sobre el hijo. Yo. Estoy aquí, listo para escuchar. Teresa cerró los ojos por un momento, como si se estuviera preparando espiritualmente para lo que iba a decir. José la observaba con una expresión llena de incertidumbre. La verdad sobre ese hijo, sobre el pasado que tanto intentaba borrar, lo estaba consumiendo de una manera que nunca imaginó. Sabía que no había vuelta atrás. No después de todo lo que había vivido, no después de tanto tiempo perdido. José, mi amor, comenzó, con una voz débil, pero que traía una fuerza que él no reconocía en ella. Lo que voy a contarte cambiará todo. Sé que nunca imaginaste esto, pero, nuestro hijo, es el hombre que piensas que es Felipe. José miró a Teresa, entre la incredulidad y el shock. Se apartó un poco, como si las palabras de ella lo hubieran golpeado con un impacto físico. Su cuerpo tembló y sintió que sus piernas flaqueaban. ¿El hijo? ¿Felipe? ¿El niño de Mariana? ¿El chico que ya comenzaba a amar sin saber lo que representaba realmente para él? El shock fue profundo, el dolor insoportable. No. Susurró, sintiendo la verdad formándose en su mente. No puede ser. Felipe es mi nieto, Teresa. Yo nunca supe. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes decirme esto ahora, después de tanto tiempo? Teresa abrió los ojos lentamente, y en su mirada, José vio toda una vida de arrepentimientos y decisiones difíciles. El silencio entre ellos se extendió, pero algo dentro de José, algo que pensaba haber perdido, comenzó a despertar. La verdad estaba allí, frente a él,
desnuda y cruda. El hijo que no conocía, el hijo que había perdido en algún momento entre los errores y los arrepentimientos, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y lo más doloroso, ni siquiera sabía quién era realmente Felipe, ni sabía cuánto había perdido. José, hice lo que pude para protegerlos a todos, continuó Teresa, con la voz casi inaudible. Pero ahora, es hora de que mires hacia adelante. Sé que no puedes borrar el pasado, pero tienes una oportunidad ahora. Felipe te necesita. Y Mariana también. Las palabras de Teresa fueron un golpe devastador en el corazón de José, pero también sintió algo más. Algo que pensaba que ya no existía dentro de él. Esperanza. La oportunidad de corregir lo que estaba mal, de hacer lo que aún era posible para su familia, para su propia redención. Pero eso significaba enfrentar a sí mismo, sus propios miedos y las culpas que lo atormentaban desde hacía tanto tiempo. Significaba levantarse de las cenizas de lo que había destruido e intentar, finalmente, construir algo duradero con las personas que tanto amaba, aunque todo pareciera perdido. José miró a Teresa, y por un breve momento, vio en ella a la mujer que amaba, aquella que había dejado atrás, pero que ahora, de alguna manera, lo guiaba hacia lo que necesitaba hacer, rescatar el amor perdido, reconstruir la relación con su hija y ahora con su nieto. Solo quedaba una pregunta, ¿sería capaz de hacerlo? La respuesta aún no la sabía. Pero una cosa era cierta, no se rendiría. No ahora. El día amaneció gris, como si el mismo cielo reflejara el peso en el corazón de José. La revelación de Teresa, sobre el hecho de que Felipe era su hijo y no su nieto, lo consumía aún. Estaba allí, en esa habitación de hospital, junto a una mujer con la que compartió tantos momentos de su vida, pero que con el paso de los años se había convertido en una extraña. Ya no sabía cómo tratarla, pero lo que sentía dentro de sí era aún más confuso que eso. Ya no podía huir. La vida había puesto todo frente a él, y el momento de confrontar su propio pasado había llegado. José sintió un dolor agudo en el pecho al mirar a Teresa. La mujer que alguna vez amó con todo su ser estaba ahora allí, debilitada, frágil, al borde de la muerte. Sabía que ese era el último momento para decir todo lo que nunca dijo, para enfrentar las culpas y las sombras de lo que se habían convertido. Pero, ¿qué podría decir? ¿Qué quedaba de su historia de amor ahora que había descubierto la verdad tan dolorosa? Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad de Guadalajara aún estaba distante, con sus calles llenas de gente, pero allí, en el hospital, el tiempo parecía detenido. El silencio que lo rodeaba era casi palpable. Solo el sonido de los monitores, la respiración de Teresa y el tic-tac del reloj en la esquina de la pared interrumpían la oscuridad que llenaba la habitación. Cuando se giró, los ojos de Teresa lo encontraron. Había algo diferente en su mirada, algo que José no podía explicar, pero que lo tocaba profundamente. Tal vez era la nostalgia por lo que un día vivieron juntos, o tal vez el miedo de no tener tiempo para resolver lo que estaba roto. José, susurró Teresa, como si fuera la última vez que tuviera fuerzas para hablar. Sé que todo lo que sucedió entre nosotros no puede borrarse. Yo no quería hacerte daño. Y mucho menos mentirte. Pero tenía que proteger a nuestro hijo, a nuestro Felipe. La vida nos separó de muchas maneras, y yo no sabía qué hacer. Te amé, José. Te amo aún. A pesar de tanto tiempo. A pesar de todo. José sintió un nudo en la garganta. Las palabras de ella se mezclaban con sus propias dudas. Nunca pensó que podría volver a amar a Teresa. Pero en ese momento se dio cuenta de que el amor de ella no había desaparecido para él. Tal vez no de la manera que imaginaba, pero aún sentía la falta de algo que nunca supo cómo definir. Respiró hondo y se acercó a ella. Sin saber qué decir, se sentó junto a Teresa, tomando su mano con la suavidad que ella siempre deseó,
pero que él siempre tuvo dificultades en ofrecerle. Teresa, dijo finalmente José, con la voz ronca, cargada de arrepentimiento y emoción. Yo no sé cómo todo esto sucedió. Pero una cosa sé, si me hubieras contado antes sobre Felipe, tal vez los dos hubiéramos hecho las cosas de otra manera. Yo ya no soy el hombre que conociste. El tiempo pasó, y lo que quedó para mí fue el peso de los errores cometidos, el orgullo que me impidió luchar por lo que era más importante. Pero, si puedo, al menos, intentar reconstruir las cosas con él. ¿Con Felipe, me lo permitirías? Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Su expresión era una mezcla de dolor, nostalgia y una esperanza silenciosa, como si estuviera esperando que esas palabras finalmente llegaran a José, para que él pudiera creer en lo que aún quedaba de bueno entre ellos, aunque el pasado los hubiera desgarrado. Su mirada era la de alguien que sabía que la verdad podía ser el punto de partida para algo nuevo, para algo que aún tenía la posibilidad de ser diferente. Él te necesita, José. Ya no es momento de remordimientos. Es momento de actuar, de abrazar la verdad y hacer lo que sea necesario para que él tenga una familia, para que entienda cuánto es amado, a pesar de todo. Felipe es nuestro hijo, y Mariana, ella te necesita más que nunca. Las palabras de Teresa fueron como un llamado a la acción. José sintió el peso de la responsabilidad, pero también una necesidad de redención, de intentar rehacer la historia que él pensaba que ya estaba perdida. Ya no podía dar marcha atrás. No ahora. Había perdido demasiado tiempo, pero aún había algo que podía hacerse. Algo que ya no quería posponer. En ese momento, se levantó de la silla y miró a Teresa con una nueva determinación en los ojos. El perdón que buscaba no era solo para Teresa o para él mismo. Era para todos ellos, para toda la familia que había descuidado a lo largo de los años. Sabía que sería difícil, que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Pero algo en su pecho le decía que, si no lo intentaba ahora, ya no tendría más oportunidades. Voy a encontrarlo, Teresa. Voy a encontrar a Felipe y voy a intentar reconstruir lo que los dos destruimos. No sé lo que el futuro nos depara, pero sé que tengo que hacerlo. Por ti. Por mí. Por él. Teresa sonrió, débil, pero con los ojos brillando de alivio. Cerró los ojos, como si finalmente pudiera descansar en paz, sabiendo que José estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir los errores del pasado. José dejó el hospital con el corazón pesado, pero también con una nueva esperanza. Sabía que el camino sería largo, que se necesitaría mucho más que palabras para recuperar el tiempo perdido. No podía borrar los errores que cometió, pero ahora tenía algo que nunca tuvo antes, la oportunidad de empezar de nuevo, de verdad. Mientras conducía de regreso a su casa, José pensó en el futuro. En el futuro con Felipe, con Mariana y hasta con Teresa. El pasado, por doloroso que fuera, ya no podría gobernar su vida. Necesitaba encontrar la manera de ser el hombre que su familia merecía, el hombre que, hasta ese momento, no había sido. Y si eso significaba enfrentarse a sí mismo, estaba dispuesto a hacerlo. El viaje de regreso fue silencioso, pero, por primera vez en muchos años, José sintió que había algo más por delante. Algo que, aunque desconocido, traía consigo la posibilidad de sanación. El peso del perdón, tanto el dado como el recibido, estaba allí, frente a él. Y aunque aún había mucho por hacer, sabía que lo más importante ya se le había dado, la oportunidad de comenzar de nuevo. Y, con eso, finalmente sintió que la carga que había llevado tanto tiempo comenzaba a desaparecer, paso a paso. Gracias por ver hasta aquí. Suscríbete al canal para más videos como este.